Hola, mi nombre es Mauricio Dávar. Con ustedes, Elías José González. Y esto es Claroscuro. Antes de empezar el programa, quisiera invitar a los oyentes a seguirnos en Twitter, en Claroscuro030, que es la plataforma en donde publicamos contenido que acompaña el podcast. En el programa de hoy tenemos invitado a Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista hispano-venezolano. Su lucha contra la desinformación, la censura y las malas prácticas en la comunicación social es referente en Venezuela. Y a través de Twitter, y mediante un excelente trabajo, Luis se ha creado legitimidad en un ecosistema de medios censurado y caótico. Uno de sus mensajes principales es la importancia de la red social para crear espacios de resistencia y redes de ciudadanía, en un país donde la libertad de expresión está muy limitada y donde Luis Carlos ha sido objetivo de la persecución estatal. Luis Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, un abrazo grande desde Caracas. Luis Carlos, entendiendo que vamos a entrar en un tema bien relevante, pero al fin y al cabo bastante denso, quisiéramos empezar con algo más ameno. Haciendo investigación para este programa nos dio la impresión de que tú también eres fan de Juego de Tronos, de la serie. Oh, sí, bastante. Tanto que creé la cátedra del pop aquí en Venezuela y hemos dedicado más que foritos y conversaciones, hemos hecho shows completos para discutir sobre Juego de Tronos. Se pudiera decir que la última temporada causó bastante controversia. Se dice que es una cuestión de ejecución, otros sugieren que es una cuestión de narrativa o incluso un fallo al adaptar los libros. En Venezuela se ha hecho eco de este sentimiento que acá en Berlín se ha escuchado mucho. Es que es global, a ver, la comunidad consumidora de Juego de Tronos es global, no está en ningún país, sino en todos a la vez, pero es evidente que iba a pasar algo así. Es una serie que es incómoda desde el principio, que está hecha para un nicho y de pronto se convirtió en cultura popular, se convirtió en cultura masiva, y eso hace también que hay muchas asimetrías en la audiencia. No quiero decir que todo aquel al que no le guste en realidad es un inculto que no sabe nada. Evidentemente hay unos conflictos de narrativa aquí que tienen que ver con las temporalidades, que tienen que ver con algunos arcos de personajes que quizás no fueron desarrollados como debía, pero tenían unos elementos en la mesa con los que jugaron para poder cerrar esto en la octava temporada. Entendiendo además que el cierre tenía que parecerse a lo que George Martin les habrá dicho que era. Quizás la ruta para llegar al cierre va a ser distinta, evidentemente en los libros será distinto, pero entonces vamos a ver esto como la campaña de promoción de lectura más cara de la historia, porque en lo que salgan los últimos 2 libros, la gente los va a leer, los va a buscar para ver en qué se parece y en qué no. Volviendo al tema de quizás por qué fracasó y enfocándonos en la narrativa, yo en lo particular me leí los libros y lo quería comentar contigo porque, como tú dices, pudiéramos considerarte una autoridad en el tema y te quería compartir mi inquietud con la última temporada y entendiendo aquí que Mauricio, tengo entendido que no sigue la serie, así que también es interesante su opinión al respecto, porque yo al fin te quiero hablar de Juego de Tronos y conectarlo con nuestro tema, porque lo que me llama a mí más la atención en este tema es el manejo de las expectativas. El manejo de las expectativas dentro de una narrativa, el manejo de las expectativas a la hora de mercadear una serie y producirla, y el manejo de las expectativas al final, que también es una cosa que permea mucho en la prensa, ¿no? Y para soltarte el punto de Game of Thrones, a mí me llamaba mucho la atención que se le dio mucho foco como a los White Walkers, ¿no? Estos demonios de hielo. Y yo siento que por un momento se perdió el foco de que en verdad lo que tenía que pasar en Juego de Tronos era que se resolviera la cuestión, ¿no? Que se resolviera el conflicto humano al final. Estos monstruos de hielo eran más bien como un simbolismo de quizás un arma atómica o el cambio global. Esa gente en teoría no se supone que era un personaje como tal. Y a mucha gente, yo escuché mucho que a la gente le molestó que mataran que se acabase el arco del norte tan temprano. ¿Cómo lo ves tú eso? Uy, a ver, yo creo que la temporada cumplió con justamente la narración sobre la gran amenaza de la larga noche, mostrada como una amenaza más grande que la humanidad, con la cual la humanidad tenía que enfrentarse y dirimir diferencias para poder resolverla. Yo creo que la resolución
fue muy sencilla, es decir, al final es Arya la que acaba con el Rey de la Noche y acaba con todo, lo que nos impidió ver la historia del Rey de la Noche, entender bien por qué estaba ahí, cuál era su intención, pero yo creo que se hubiese resuelto quizás con una narración un poco más coherente sobre cómo Arya llega a él, ¿no? Cómo llega hasta ahí. No vimos un enfrentamiento con Jon Snow, que era lo que se esperaba. Y como lo comenta, efectivamente lo más importante luego era la lucha entre hombres, ¿no? La lucha de la humanidad consigo misma y sus pasiones y su deseo de poder, que es lo que se ve en Desembarco del Rey, bueno, cuando Cersei Lannister no es capaz de sostener la defensa de la ciudad y pierde frente a el dragón. El dragón sí es para mí un simbolismo de un arma atómica, es una cosa desmedida, desproporcionada, tanto que desequilibra cualquier estrategia militar, aunque en algunos momentos Daenerys lo perdió, o sea, perdió 2 dragones, pero igual era desmedida. Yo creo que la molestia de los fanáticos, bueno, algunos de ellos tiene que ver con esperar más acción y el final entonces fue muy pacífico, o esperar más romance y el final pues no tuvo romance. El final es cómo el poder empieza a estar al servicio de la gente, cómo se busca por consenso un líder que sea sabio, que le sirva a los demás, que no tenga problemas de mantenerse en el poder porque deja descendencia. Es como bueno, un inicio de cierto republicanismo, cierto orden nuevo, más pacífico. Entonces, claro, pasa que la paz es aburrida, pasa que la paz a veces es despreciada y todo lo que se hizo en las temporadas anteriores pues queda atrás. Yo quedé satisfecho porque con las piezas que había pues se armó la historia que pudieron armar, pero evidentemente vamos a enriquecernos mucho más cuando aparezcan los libros. Definitivamente contar una historia es muy complicado. Y si bien es complicado contar una historia ficticia, quizás a veces también contar una historia real tiene sus grandes retos. Y al fin y al cabo de eso es lo que queremos hablar hoy. Yo quisiera abrir el debate, sobre todo hablando antes del manejo de las expectativas, y quisiera abrir con la pregunta, ¿es posible tener un medio objetivo? Yo creo que lo primero es que la discusión sobre la objetividad sí tiene décadas, hay muchos autores ahí con eso, con todo ese lío de si se puede ser objetivo o no. Yo creo que en el fondo se puede ser objetivo en el método, es decir, uno puede objetivamente aplicar un método para procesar información, pero ya solamente la selección de contenidos, la selección de dónde se pone el foco y dónde está el énfasis de la narración, ya te habla de que aquí hay un tratamiento humano que lo hace bastante subjetivo. Entonces yo soy más como de trabajar con ser muy honesto con los sesgos, ¿no? Aunque suene raro. Los gringos parece que descubrieron la palabra bias y la tomaron de moda y la han repetido 1.000 millones de veces. Pero bueno, nosotros en español tenemos la palabra sesgo que nos sirve muy bien. Tenemos unos sesgos y yo creo que lo importante es ser honestos, ser transparentes con cuáles son y cómo operan. No hay objetividad porque el periodista busca interés público. Uno no narra exactamente lo que está pasando, porque lo que está pasando puede ser nada, sino que está buscando qué cosas de lo que pasan rompen la actualidad, afectan la vida de la gente, pueden reorganizar la manera en la que los centros de poder trabajan, y es ahí donde el periodista sirve de alerta, sirve de faro, sirve de alertas tempranas para ciertas cosas. Entonces, evidentemente, siempre hay un sesgo humano con el que se tiene que lidiar. Entonces entramos a un mundo que ya hace rato se descubrió, que es que en realidad hay líneas editoriales. Entonces lo que yo creo que tenemos que hacer es llegar a un punto donde las líneas editoriales sean honestas, abiertas, transparentes, que la gente pueda hacerle auditoría, contraloría, y sobre esa base cada quien decide a qué medio sigue. Lo que pasa es que también ocurre algo, estamos llegando a un mundo en el que estamos ya en algunos entornos post-medios. Por un lado, porque la gente decide a qué gente seguir, entonces haces tu propio menú de contenidos a consumir, y por otro lado porque llegamos al mundo de los algoritmos. Los algoritmos están seleccionando por nosotros cuáles son los contenidos relevantes y eso lo basan en nuestros gustos, en nuestros clics anteriores, en nuestro historial, y entonces son máquinas las que van decidiendo a partir de nuestro propio sesgo como audiencia qué es lo que nos gusta. Entonces, bueno, toda esa discusión de los años 90 de poner en duda, cuestionar a los medios y demás, hoy en día fue superada totalmente porque se hizo cada vez más complejo.
Así lo vería yo. Ok, Luis Carlos, entonces llegamos al tema de cómo informar en las redes y el tema de la credibilidad. Yo siempre parto de la idea de que las redes sociales no son inherentemente buenas ni malas para la cultura democrática, para la cultura de información. Y siempre hay que tener un veredicto ambivalente, ¿no? Uno a veces tiende a ser un poco apocalíptico o a pensar en una distopia que viene. O sea, esto muy bien expones muchos de los beneficios de la red social para la ciudadanía. La generación de sentido común, de consenso, la ayuda a fortalecer el tejido de la sociedad. Pero al mismo tiempo yo creo que hay un potencial maligno en las redes sociales para la cultura de debate, para la cultura de información, que son tan reales como los beneficios, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar al ejemplo o al fenómeno global de las campañas de desinformación, que yo creo que está muy presente en el ecosistema de cómo la gente se informa y de dónde la gente saca su información. Hay ejemplos, campañas que tienen intereses políticos, como la influencia rusa en las elecciones americanas. Están surgiendo campañas, por ejemplo, la campaña de desinformación húngara, que se ha probado que tiene origen gubernamental y está dirigida a los votantes griegos en el marco de las elecciones europeas que vienen este domingo y con la intención de crear un sentimiento anti-europeo. También hay desinformación que tiene intención de propagar el caos, incitar violencia. El ejemplo del genocidio de la gente rohingya en Myanmar, Sri Lanka, que anuló las redes sociales después del atentado que sucedió para evitar que se corrieran mala información. ¿Tú crees que estos son desarrollos que deberían preocuparnos o que es un periodo de transición? A ver, yo creo que todo lo que estamos viviendo con redes es la prehistoria de lo que vamos a vivir en el futuro. Lo que pasa es que ya hoy se sientan las bases de una arquitectura, tanto de poder como de organización social, que nos puede hacer perder Internet si no lo atendemos a tiempo. Me explico mejor. Yo veo las redes como plataformas, ni siquiera como medios de comunicación. Son plataformas. Te permiten interactuar y cada quien decide cómo va a interactuar, cómo funciona eso. Ahí en ese sentido es como una herramienta a la que cada uno le saca lo que quiere. Entonces algunos con los cuchillos cocinan y otros con los cuchillos matan. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones la asimetría de las audiencias en redes hace que algunas personas puedan ser más manipulables que otras, algunas caen víctimas del sesgo, algunas pueden sacar de ahí un gran provecho y hacer su vida basado en grandes ganancias de las redes, pero nada está escrito. Es una plataforma abierta, rica, plural. Evidentemente yo siempre la voy a mostrar desde el punto de vista de las ganancias que tenemos, bueno, porque estamos hambrientos de información, porque no tenemos un sistema de medios coherente en Venezuela, no tenemos un sistema de medios sano, democrático, abierto, plural. Entonces nos quedan las redes como casi como un archipiélago, como un montón de islas donde uno más o menos va naufragando y buscando cierto consuelo. Pero evidentemente también se abre una compuerta importante, como recomienda criticar Evgeny Morozov, un autor bielorruso, que es entender también Internet como un espacio que en manos de poderes desmedidos y totalitarios se convierte en un espacio de control, de monitoreo, de espionaje masivo contra la gente, porque básicamente vas a tener acceso a toda su data, su comportamiento y demás. Entonces, como ambas cosas están pasando a la vez, y además no puedes negarla, no puedes frenarla, más bien hay que verlo como algo evolutivo, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a caminar hacia ese futuro de Internet con una audiencia más formada, una audiencia más profunda. De hecho, hace algunas semanas participé para ser miembro de la nueva directiva del Internet Society en Venezuela. Internet Society es la organización mundial más importante de la sociedad civil en la defensa y protección de Internet. Y bueno, ahora voy a asumir la presidencia durante un par de años, así que son cosas a las que hay que darle muchas vueltas, porque mientras por un lado nos estamos beneficiando en términos de cómo informarnos, por el otro lado nos estamos dando cuenta que es mucho poder en manos del Estado si el Estado no tiene contrapesos. Con eso entro entonces al tema de desinformación. Es un espacio donde la gente consume información muy a su gusto, muy en términos self-service, y eso hace que no haya ya ningún criterio periodístico como era tradicionalmente. Antes tú consumías un medio, la prensa, la radio, la televisión, y había una selección de contenidos a partir de el olfato, el criterio, la línea periodística de quienes dirigieran ese medio. En este momento no, en este momento la gente escoge a quién sigue, cómo sigue, y el resto lo hacen los algoritmos. Entonces es muy fácil
para laboratorios de propaganda, fácil digo en términos técnicos, poder probar campañas cada vez más sofisticadas. Ahí es donde viene lo difícil. Porque hacer contrapropaganda, o sea, hacer contrainformación, hacer propaganda no es tan fácil como uno cree. En estos momentos hay unas cosas súper sofisticadas. Te pongo un ejemplo sencillo, se los pongo a los dos, que propuse hace poco en una reunión. Si, por ejemplo, para la campaña de Trump, yo voy a decir que el Papa Francisco ordenó, recomendó no votar por Trump porque es un pecador, esa información falsa, ¿a quién se la voy a dirigir? ¿A qué público creen ustedes que se la voy a dirigir? ¿Cuál escogerían? Al público cristiano, tal vez religioso. Ok, entonces yo tengo un candidato llamado Donald Trump, hago una información falsa donde digo que el principal líder de una religión, el principal líder de los católicos, el Papa Francisco, dice que no es bueno votar por él. Entonces, claro, yo se la voy a lanzar a los católicos para que no voten por él. Ese sería el pensamiento lineal. Pero si yo soy un agente de propaganda y trabajo con fake news, escogería otro público. Yo agarro la noticia del Papa Francisco y se la lanzo a los protestantes que yo sé que van a votar por Trump, la gente que está a favor de Trump, porque construyo mucho más en términos destructivos, no en términos de hacer daño, construyo mucho más radicalizando a los votantes de Trump, porque se van a sentir invadidos, porque se van a sentir que un tipo externo a su religión, un católico, se está metiendo en su mundo protestante, que se ha creído, y que además, ¿quién es él como para decir que yo no puedo votar por el tipo por el que yo voy a votar? Entonces, esa propaganda estuvo hecha, se fabricó para fortalecer el voto radical pro-Trump en lugar de hacer temer al voto dubitativo de los católicos. Entonces, así es como opera el aparato de contrainformación. En ocasiones lo que va a hacer es aumentar tu miedo, pero en otras ocasiones lo que va a hacer es aumentar tu ira. Y eso para mí es un problema, porque yo hablo de Internet como un gran constructor de ciudadanía, pero resulta que la ira no construye ciudadanos. Y la ira es uno de los combustibles más importantes para la viralidad de contenidos en redes sociales. Hay gente que comparte cosas porque le da rabia y quiere que otras personas tengan rabia también. Y hay que hacerlo con cosas que nos indignan. Pero cuando nos indignan falsamente, están jugando con nosotros. Luis Carlos, yo te comentaba lo de los medios de comunicación objetivos, porque yo hace años leía un libro de Susan Sontag que se llama Sobre el dolor de los demás. Y en ella Susan Sontag te habla un poquito de la evolución del reportaje de guerra, entre otras cosas. Te habla de la evolución de cómo en el periodismo han habido cada vez el reportero ha estado más cerca y cada vez la audiencia ha estado más cerca de los hechos. En el siglo XIX, con la guerra de Crimea, eso era bastante lejos, eran telegramas que llegaban, era bien complicado, y cada vez se va cortando, digamos, esa distancia. Y ella analiza los textos teoréticos del periodismo de esa época, y donde se sospechaba de que contra más se acerque uno a la inmediatez, a la falta del medio, por así decirlo, uno iba a poder cancelar más el bias, uno iba a poder cancelar más el sesgo. Hasta el punto en que se inventa la fotografía y se analizan entonces las fotografías de la Guerra Civil Española, y analizando muchas fotografías de la Guerra Civil Española se dan cuenta de que teniendo ya la fotografía, que es quizás, o era en esa época, lo más cercano que tú ibas a poder colocar una audiencia a los hechos, se podía hacer igual manipulación que como se ha hecho siempre. Y eso me lleva a mí a la pregunta, ¿estamos en verdad viendo un cambio de paradigma o simplemente un cambio de juguetes? Disculpa la simplificación, porque el amarillismo siempre ha existido, las campañas dirigidas siempre han existido, el estudio de las sensibilidades de las poblaciones siempre ha existido, y yo veo más bien el proceso eterno, en verdad, está un grupo que desarrolla, digamos, una ofensiva, y después viene un grupo que desarrolla una defensiva al respecto, y siempre está ese tándem, ¿no? Siempre está llega una nueva tecnología y se utiliza para algo, y poco después viene la tecnología que previene que eso se utilice. Entonces, resumo la pregunta otra vez. ¿En verdad estamos viendo un cambio de paradigma, o es, como decía Susan Sontag, del telégrafo a la fotografía al internet, simplemente es un cambio de aparato? Es que, ¿por qué tiene que ser excluyente? Está pasando todo.
Evidentemente hay una evolución de las plataformas, de los medios, de la capacidad de narrar, con todo eso estoy de acuerdo, pero no necesariamente porque la gente esté más cerca lo entiende mejor. De hecho, mientras más cruda tengas la información, menos capacidad crítica tienes. Evidentemente la gente va a tomar posiciones, va a ver algo y le va a dar rabia y lo va a publicar y lo que sea, pero no tiene un intérprete. Y ahí sí hay que tener cuidado, porque antes se entendía el periodista como un narrador, alguien que contaba y ya, como si fuese Homero narrando una batalla y eso. Y resulta que no, en el mundo moderno también te hace falta el periodista intérprete, el periodista que explique por qué, que es uno de los grandes valores del periodismo y que no siempre se aplica. A los periodistas les enseñan las 5 W, cómo, cuándo, dónde, quién, todo eso, pero la sexta W, que es el why, el por qué, se le enseña poco y es importante. Sobre todo para poder tener antecedentes, poner contextos, comprender fenómenos más complejos. La crudeza, bueno, te hace sentir cerca, pero no la entiendes. Yo te puedo mostrar a ti 200 fotos de la Guerra Civil Española y no la vas a entender. Los españoles hoy, en buena medida, no entienden la Guerra Civil Española. hace falta gente que la cuente, que la narre. Por eso todavía tienen heridas tan complejas. Por eso los chilenos el 11 de septiembre se caen a golpes todavía, y unos a favor y unos en contra. Por eso Venezuela es una cosa tan rara, porque ves las imágenes de la bonanza petrolera, luego ves las imágenes de los campos de refugiados y no entiendes nada. No entiendes nada. O sea, necesitas a alguien que te lo explique, y evidentemente ahí los sesgos van a ser importantes por una razón. Yo no puedo hablar de objetividad, por ejemplo, cuando me toca hacer cobertura de cosas como violación de derechos humanos. Cuando digo objetividad yo te puedo narrar objetivamente qué está pasando, pero no te puedo aplicar los valores periodísticos de, bueno, que hable el torturador, a ver cuál es su versión de la historia. ¿Sabes? Él está de acuerdo con la tortura. ¿Por qué? Tiene que haber voces para todos. O sea, así no funciona el mundo. Así no funciona el mundo, y hay que tener cuidado con eso porque nos puede generar un sesgo gravísimo. Para resumir entonces, ¿me pudieras decir a tu manera de ver cuál es la diferencia más grande entre hacer periodismo hoy y hacer periodismo hace 20 años? Bueno, hace 20 años no lo hacía. Yo lo que diría es que en términos de mi área de trabajo, en términos de tecnología, antes los periodistas no tenían una audiencia que los acompañase. Antes los periodistas no tenían una cibercalle que pudiese nutrirlos de fuentes de información, de estados de opinión pública, de fuentes, de cosas que van pasando. Hoy en día el periodista puede tener no solamente una respuesta inmediata por su trabajo, un acompañamiento de la audiencia, sino que además puede ir escribiendo mientras ve a qué público le va a hablar. De hecho, hoy en día hay medios que adaptan sus titulares dependiendo del público al que llegan, dependiendo de a quién le mandan el boletín. O sea, hay un montón de cosas que han cambiado, sin hablar, por ejemplo, de cosas como hacer periodismo para microaudiencias. Es decir, empieza a hacer periodismo de nichos, sin hablar, por ejemplo, del periodismo asistido por computadoras, no solamente para el procesamiento de bases de datos, sino cuando se escriben con robots. Es una tecnología que de hecho se ha desarrollado allá en Alemania. Yo estuve viendo clases allá el año pasado y hay unas academias ya que, por ejemplo, todos los resultados de las ligas menores de fútbol, que son decenas, centenares de juegos todos los días, ocurriendo en simultáneo en Alemania, como ya no hay reporteros para tantos juegos y jueguitos, lo que hacen es que ponen los resultados y los datos objetivos del juego. Entonces te dicen, bueno, fueron tantos minutos, fueron tantos goles, lo marcó fulano y sutano y tutano con el pase de fulano y fulano. O sea, esos datos que son objetivos, y lo que hace luego un robot es que te narra la crónica del partido y tú no te das cuenta. Y eso lo convierten en centenares de cables que se venden todos los días, lo compran las agencias de noticias y con eso van llenando periódicos locales, hiperlocales, nacionales, y no te das cuenta. O sea, son tecnologías que no existían. Hace 20 años, la relación que tenía la gente con los conflictos era televisivo, era lo que ocurrió con la guerra del Golfo Pérsico, la operación Tormenta del Desierto, cosas que ocurrían ante las cámaras de televisión. Hoy no, hoy ocurren en móviles, en telefonía móvil. Tienes el punto de vista ciudadano, tienes una crudeza con las imágenes impresionante. Mira, hoy están pasando unas cosas tan locas, como que hay una gran paradoja. El mundo hoy es más pacífico, pero como estamos más cerca de la narración del conflicto, pareciera que es que aquí hay líos todos los días.
Hace rato ustedes mencionaron a Sri Lanka. Yo estuve dando clases en diciembre de 2017 en Sri Lanka, estuve ahí varios días. Es un país que hace una década estaba en una guerra civil. O sea, esos tipos se mataron, pero se mataron muchísimo, una guerra increíble. Pero como nadie escucha hablar de Sri Lanka, parecía que no pasaba nada. Y de pronto explotan varias iglesias, hay 2 centenares de muertos, y pareciera que es que hay un conflicto gigante. Y claro que lo hay, pero ya lo había soterrado, solo que no lo estábamos narrando, no estaba a la vista del mundo. Pero cuando hace el balance, resulta que hoy Sri Lanka es más pacífico que hace 20 años. Entonces, hay una cosa como una ilusión real, ¿no? Una ilusión de que el mundo está peor, de que estamos más podridos, y en realidad no, en realidad estamos en otro punto del conflicto. Claro, saco de esta ecuación a Venezuela, que está caminando en sentido contrario al continente, pero bueno, somos un caso raro. Ajá, Luis Carlos, bien que trajiste de nuevo el tema de Sri Lanka. O sea, hablamos de las campañas de desinformación en el ámbito político, pero luego, que también pueden ser muy terribles, pero luego tienes el tema del lenguaje de odio y de la violencia, ¿no? Y en Venezuela, como estamos en una parte del espectro de la libertad de expresión, que es el contrario al resto del mundo, en el sentido de que más bien estamos buscando y encontrando y resistiendo los espacios de expresión que quedan, capaz no se discuta tanto, pero aquí en Alemania y en muchos otros países o las democracias liberales se está discutiendo más el tema de la libertad de expresión en el sentido de si debería regularse o cuáles son los límites ante lo que llaman el hate speech o el lenguaje de odio, ¿no? Por ejemplo, no solo de odio, sino también el tema de las teorías de conspiración. Hace par de semanas banearon a Alex Jones, no sé si lo conoces, que es un gran conspirador americano de Facebook y de Twitter. Y en general el lenguaje que incita a la violencia. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo crees tú que sería la mejor manera de regular las redes sociales? Aquí en Alemania, por ejemplo, hay una ley que está desde finales de 2017 para intentar regular el lenguaje de odio en las redes sociales. En Estados Unidos, como en el caso de Alex Jones, ha sido un procedimiento más interno de las compañías que ha intentado censurar este lenguaje ellos mismos sin que se involucre el gobierno. ¿Cuál crees tú que sería la mejor manera de tratar con estos casos? A mí me tocó hacer un estudio comparado, justamente porque Venezuela mal copió unas leyes de odio, que además aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, que carece de legitimidad, pero utilizaron justamente la moda del discurso de odio en el mundo, ¿no? La moda, digo, porque está en agenda, para decir que en Venezuela también había que legislar al respecto y hicieron una ley contra el odio, que es una locura. Entonces, para poder argumentar, me tocó hacer estudio comparado con la ley alemana, con lo que está pasando en Estados Unidos y tal. A ver, se los planteo de la perspectiva de libertad de expresión. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19, habla de que la gente es libre de difundir contenidos, de buscar información y difundirla por cualquier medio sin ser molestado. Esa parte tiene un límite, que es que el no ser molestado implica, no es que yo puedo decir lo que sea sin que a mí me molesten, es que no puede estar en desmedro los derechos de otras personas. Entonces, yo puedo decirles a ustedes, yo no sé si alguno de ustedes usa lentes, usa gafas. ¿Alguno de ustedes tiene lentes? El productor de sonido, sí. Yo tengo. Y yo personalmente no confío en la gente que usa lentes. A mí no me cae bien. Yo creo que hay gente a la que uno no le puede prestar plata, porque si la naturaleza los hizo así, tienen algo defectuoso. Entonces, yo lo que estoy diciendo sobre la gente que usa lentes es incómodo, es desagradable, pero no es ilegal. Ahora, es ilegal cuando yo digo que hay que matar a la gente que usa lentes. O es ilegal cuando yo digo que la gente que usa lentes no debería entrar a mi local. O la gente que usa lentes no merece vivir. Esa es la gran diferencia. O sea, yo puedo, en términos de libertad de expresión, yo puedo tener un discurso incómodo, puedo incluso ofender, o sea, el derecho a la ofensa está allí. Yo puedo incluso mentir, o sea, la mentira está incluida dentro de la libertad de expresión. Yo puedo decir que la gente que usa lentes se come los mocos. Y bueno, eso puede generar daño, puede molestarle a alguien. Pero todo eso está protegido. Lo que no puedo hacer es llamar a matar a esa gente, discriminar a esa gente, y esas son las alertas que hay que levantar. Entonces, eso es lo que no te protege la libertad de expresión. Alemania llegó a un consenso cultural, un consenso histórico,
que es que el lenguaje del nazismo, el partido nazi y demás, no podía ser glorificado. Y creo que nos queda claro por qué, es decir, ya lo vivieron. Pero la ley venezolana no, la ley venezolana dice que están en contra del fascismo, y para ellos fascista es cualquiera que se les oponga. Entonces es ridículo. Entonces una ley que en Alemania quizás tiene razón de ser, logró consenso o logró ciertos acuerdos políticos para llegar, para ser legal, en Venezuela más bien fue impuesta por una parcialidad política para perseguir a los disidentes. Entonces no sirve. Pero también, si uno analiza cómo ha funcionado en Alemania, pues resulta que la ley no ha impedido que avance el neonazismo, que esas ideas sigan existiendo. Entonces entramos en un punto en el que resulta que es mejor vencer ese discurso en la práctica, vencerlo en el marco de la libertad de expresión, hablando, diciendo cosas, rebatiendo argumentos, que sencillamente prohibiéndolos y persiguiéndolos. Pero efectivamente hay una discusión porque en redes sociales, en espacios donde uno puede radicalizar a otros, afectar a otros, hay que tener mecanismos para que ese contenido sea controlado, sea perseguido, pero ¿quién toma la decisión? A mí no me gustaría que fuese un poder absoluto del Estado, porque vivo en un Estado totalitario y sin contrapesos. En el caso alemán quizás hay instituciones, quizás los procedimientos son transparentes, abiertos, no sé. Entonces, cada sociedad tiene que ver hasta dónde llega. Pero sí quiero dejar eso en claro, la libertad de expresión tiene un límite, que es el del odio, pero el odio también tiene que estar acotado, porque lo que está pasando, en sentido contrario, es que en ocasiones son los ofendidos los que quieren poner límites. O sea, es el grupo de gente la que no está de acuerdo la que quiere poner límites, y eso para mí sí que es inaceptable, porque yo puedo decirlo, estas cosas que acabo de decir sobre la gente que usa lentes, y la gente que usa lentes puede molestarse, puede no comprar mis productos, puede no ir a mi show, puede reclamar, puede protestar, pero lo que no puede es impedirme decirlo, siempre que yo no esté llamando a la muerte a las personas con gafas. Entonces, es un terreno muy complicado de caminar y no todo el mundo lo está dando. O vamos a decirlo de una manera así, se está dando de forma simétrica en el mundo. Sí, es una ley también que tampoco hasta ahora, como tengo entendido, no se han llevado tantos casos a corte como se esperaban aquí en Alemania. Claro, Y es un desarrollo interesante. O sea, para ir más concreto y poner un ejemplo, el caso de Alex Jones lo conoces. sí. ¿Tú crees que él es una persona que se le debería banear de las redes sociales? El tema aquí es que el baneo se está decidiendo en un espacio privado. Es decir, en las redes sociales no aplican las mismas leyes de los estados. Entonces aquí son las empresas las que se toman atribuciones para tomar esas decisiones. Entonces, lo que podemos hacer es decir, no estoy de acuerdo con la política de contenidos de Twitter, pero Twitter está en el derecho de decir, bueno, yo sí tengo mis límites, y ser incluso más restrictivos que los propios estados. Entonces, aquí, ¿qué pesa más? La capacidad que tenga la audiencia de hacer presión, o la capacidad que tengan los estados de hacer presión. Yo creo que el tema de la teoría de la conspiración, los conspiranoicos y demás tienen cabida. El tema es que también tiene que tener cabida quien desmienta eso, pero no lo vas a poder parar. De hecho, en cierta medida terminas radicalizando esos discursos, terminas haciendo que un montón de gente se sienta perseguida si lo baneas. Entonces, el ban al final puede ser inútil, aunque Twitter crea que su dolor de cabeza se acabó porque ya sacó de circulación ese contenido. Nosotros en el occidente mitificamos la tecnología como algo que nos libera. Y hasta cierto punto, con control, disciplina, libertad, hemos logrado, con nuestros tropiezos y avances a través de las épocas, generar una especie de balance estable en el cual en efecto la tecnología ha servido fundamentalmente como un método de liberación, de expansión, de profundización de nuestra humanidad. Yo creo que uno pudiera sugerir que esta experiencia no es análoga en todo el globo. Y no pudiéramos nosotros hablar de censura y de redes y de este tema si no traemos acotación a China. Si bien nosotros tenemos la experiencia de que la tecnología nos libera, lo que está pasando en China y el nivel de control social que está aplicando ese país fuesen imposibles sin las mismas tecnologías que nosotros utilizamos para, ¿no?, para liberarnos prácticamente. Entonces, esa ironía me gustaría explorarlo un poco.
Luis Carlos, tú dices que al fin y al cabo hay mucho trabajo que hacer y que hasta cierto punto el trabajo que está por hacer lo tenemos que hacer nosotros. Pero yo no puedo escaparme del caso de China y te lo comento porque lo hemos tratado en el programa mucho y yo vine de China hace poco, precisamente porque estaba haciendo unas investigaciones y conociendo. Y lo que a mí más me da, creo que no es que me da miedo, pero es algo que me preocupa profundamente, es el hecho de que los chinos no tienen decisión en el asunto. No tienen que... Ellos no pueden opinar, ellos no pueden cambiar esa dirección. Y uno más bien ve como... Yo veo dos cosas en el caso de China. Yo veo que el control social y el autoritarismo incrementan a la vez de que el sistema sigue reafirmando sus éxitos en materia económica. Entonces, yo no quiero dar un pronóstico de qué es lo que va a pasar, pero yo veo como posible, de como se está hablando en la diplomacia, de que se están generando dos polos, de que se está generando una nueva guerra fría informática y de tecnología, qué tan descabellado es que en efecto China, así como sigue creciendo económicamente, siga reforzando sus sistemas de control social y siga desarrollando más tecnologías de control social y terminen desarrollando una especie de cultura paralela mucho más separada de lo que está hoy en día. Y a esto le quiero dar un twist más aún. Asumamos que nosotros en Occidente también tenemos nuestros sesgos, como tú dices. Si uno agarra y le da tiempo al tiempo, en donde uno tiene dos culturas que mediáticamente están separadas y las dos tienen sesgos, en verdad uno puede hablar de una gran diferencia cualitativa. O sea, a mí me preocupa eso. A mí me preocupa que la aislación de los dos grandes polos mediáticos y económicos del futuro terminen en verdad como en verdad separándonos y creando realidades distintas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, que si estamos hablando de realidades distintas, no estamos hablando de buenos y malos, sino de malos y muy malos. Buen punto. Y eso, sí, o como dice Sabater, malos y malditos. Y eso es grave, porque tampoco es que en Occidente, con las democracias, la cosa esté ya resguardada y cuidada. Es un problema grave, es un problema gigantesco. Yo creo que es un momento también en el que la sociedad civil tiene cosas que decir y además controlar y además tratar de exigir espacios. Es difícil porque es un mundo que se está moviendo a una velocidad muy rápida, donde además los incentivos de inversión para desarrollo antes estaban en el avance, antes estaban en la venta, en el comercio, ahora están en el control. Por eso es que China avanzó tan rápido. Se dieron cuenta que esto, lejos de darle a la gente una visión del mundo democrática, capitalista y liberal y abierta, en realidad le permitía a ellos controlar más variables y tenerlos a todos en un corral de pollitos donde usted puede utilizar los mejores teléfonos del mundo, pero dentro de nuestro sistema que podemos monitorear, rastrear, seguir y demás. Entonces, claro, eso nos toca a nosotros denunciarlo una y mil veces. El asunto es cuando el capital es tan grande que entonces empezamos a ser cómplices. Para mí un ejemplo importante de este asunto son los saudíes, ¿no? Arabia Saudita tiene tanto dinero que a pocos países les importa cuántos derechos humanos se violen allí. Y las comunicaciones no son libres, no son privadas, no, nada de eso, nada de eso. Tiene que haber un contrapeso social. Y es donde apuesto a que los ciberactivistas del mundo se conecten, se fortalezcan, intercambien experiencias, pero también es un momento en el que nosotros mismos tenemos que empezar a hablar de otros casos, poner de moda otros países, pensar que el foco no es Estados Unidos o China, o por ejemplo en Venezuela, que a veces la discusión está como tan empobrecida que todas las referencias de la gente son Estados Unidos, Suiza y no sé, son como 3 clichés. No se habla de Estonia, no se habla de Dinamarca, no se habla de Corea del Sur, no se habla de Alemania, no se habla. Y hay que hablar más. Hay que hablar de países que han logrado estabilidad, que han logrado seguridad, que han logrado niveles de bienestar sin la explotación que representa Estados Unidos para algunos de sus trabajadores y sin el control de todas las variables como implica el desarrollo chino. Hay países donde la gente vive bien y vive vidas tranquilas y no tiene que preocuparse por graves problemas, sino por la cotidianidad, bueno, y que pueden ser ejemplo para los demás. Países aburridos, vamos a decirlos así. Es un momento en el que Internet también permitiría
coinspirar, vamos a decir, coinspirar en el sentido de mostrarte otras experiencias. De resto, lo que tenemos es un periodismo de tecnología que se está metiendo en el mundo político como puede, como más o menos intuye, tratando de denunciar malos por un lado y buenos por el otro cuando el juego no es así. Sí, muy interesante también el tema del gobierno digital en uno de los países bálticos, no sé, Estonia. Hay desarrollos muy interesantes. Quería comentarte una última cosa antes de que hagamos la pausa. Estaba oyendo un podcast de Andrew Yang, que es el candidato demócrata a la presidencia, con Ben Shapiro, y ellos estaban hablando, porque al parecer parte de su programa tiene un tema de intentar regular las redes sociales para volverlas menos adictivas para las personas, ¿no? Y hablando sobre todo este tema de la regulación y la red social, también comentaron sobre un fenómeno que al parecer está o viene por ahí, que es el del deepfake, que podrían ser estos videos falsos, que ya va a ser muy difícil de diferenciar con si es falso o no, ¿no? De repente tienes en un cuarto a Merkel hablando con Trump y es verdad todo una animación. Entonces cuando ya nos acercamos también a esta frontera digital en la que ya no va a ser un tema de que el ciudadano tiene que estar informado y en que tiene que encontrar unas fuentes o que tiene que tener cierto criterio, se vuelve más complicado también. Yo creo que podríamos llegar a un punto donde la cosa sí tendría que ir un poco más allá y tal vez la regulación va a ser inminente si queremos evitar que caigamos como en el verdadero caos. Luego podemos también seguir comentando en eso. Ahorita creo que tenemos que hacer la pausa musical y cuando volvamos también podemos enfocarnos un poco más en tu trabajo en Venezuela. Perfecto, completamente a la orden. Volvemos a la segunda mitad del programa de Claroscuro. En la primera parte hablamos un poco de los límites de la libertad de expresión, de si se deberían regular las redes sociales. Y en esta segunda parte queremos hablar un poco más, tal vez ya en el contexto venezolano y entrar más en detalle con el trabajo que está haciendo Luis Carlos. A mí me parece que el caso venezolano es bastante específico, porque si en Estados Unidos, como soltó los datos una encuesta de Gallup, más o menos el 70% de la gente en algún momento busca alguna información o se informa a través de las redes sociales. En Venezuela yo creo que ya ese número es mucho más alto, llegando casi al 100%, ¿no? Yo, que llevo ya aquí 10 años en Alemania, todavía recuerdo como que esa transición en la que dejé de buscar información en las páginas de medios tradicionales o en Google y directamente me iba a Twitter y encontraba a personas como Luis Carlos, o fui encontrando a personas como Luis Carlos,
para poder informarme, ¿no? Es un país donde todo el tema de la información se ha movido a Twitter, donde el debate, la esfera pública sucede en Twitter. Y están sucediendo, desde el punto de vista de tecnología, también muchas cosas, ¿no? Está el tema de los bots, está el tema de las cuentas falsas. Twitter este año, a finales de enero, sacó un reporte acerca de una cantidad de cuentas, creo que casi 2.000 cuentas, que cerraron en Venezuela, que estaban siendo utilizadas para propagar o para lavar propaganda a favor del gobierno de Maduro. Y quisiéramos escuchar de parte tuya, Luis Carlos, ¿qué tanto sabes tú de todo este mecanismo que tiene el gobierno para operar en las redes? Bueno, es un lugar donde he hecho vida. Ya yo tengo 12 años en Twitter y no solamente soy usuario, sino que además soy un activo facilitador enseñándole a la gente cómo usarlo en muchas partes del país, dentro y fuera. Así que soy un doliente cada vez que ensucian Internet, cada vez que se meten con Internet. ¿Qué pasa? Que mientras en otros países hay un ecosistema de medios donde más o menos te enteras de las cosas y las redes sociales son los espacios de conversación, en Venezuela no. En Venezuela el sistema de medios fue destruido, fue acabado. Ya hoy no hay papel prensa, no hay noticieros en televisión que te digan qué está pasando, ¿no? Sino que más o menos como un repaso por algunas cosas, queda Internet. Y el Internet es complicado porque vas a tener distintos niveles de información. No solamente información terminada, sino también en información orgánica, en producción, información que todavía son ingredientes, materia prima. Vas a tener opiniones, vas a tener chistes, vas a tener rumores, vas a tener cosas interesadas. O sea, es muy complicado tener certeza. Y eso es como que... Yo hablo a veces de la información como si fuese comida, como si fuese un tema nutritivo. Y los venezolanos tenemos hambre de información y la manera en la que nos nutrimos en redes es muy rara. Es como comer desbalanceado, es como comer puros snacks. Entonces, eso tiene un problema porque es muy difícil convertirse en certeza. Yo he tratado de hacerlo ya de un tiempo para acá, tratando de generar contenidos, apostándole un poco más al video, pero entonces uno se encuentra con, bueno, ¿dónde está la sustentabilidad de esto? Porque dentro de toda la crisis no es solamente un tema de cómo produces o no contenido, sino cómo hace que sea sustentable. Y estamos apostando un modelo ahorita basado en Patreon, que lo que hace en realidad es que nos ayuda con gente de nuestra comunidad de seguidores que pueda hacer micropagos, que pueda hacer microfinanciamiento para que la suma de todo nos permita producir. Eso es una gran ventaja porque nos da autonomía, nos da independencia. Bueno, pero por otro lado tienes que estarte mercadeando para ver quién más quiere pagarte un café al mes, un almuerzo o un almuercito al mes. O sea, hacer como un gran pote de gente, porque aquí hay que olvidarse de marcas comerciales, hay que olvidarse del sostenimiento vía, no sé, cosas estatales, evidentemente, o no sé, si ayudas por proyectos culturales de embajadas, ese tipo de cosas así no funcionan. Entonces, es un entorno muy complicado. Los medios de comunicación digitales que todavía aguantan en Venezuela están aguantando por efecto, yo le llamo eso efecto maquila, aunque suene muy feo, pero básicamente se sostienen porque es barato sostenerse. Es barato pagarle a periodistas, no sé, $20 al mes, $50 al mes y ya, y con eso mantienes una plantilla completa con muy poco dinero, y con eso se sostienen. Entonces, no solamente un entorno empobrecido, sino que es muy complicado estructuralmente alimentarlo. Con eso entonces llegamos al aparato de propaganda. Desde que Hugo Chávez llegó a Twitter con @ChávezCandanga, ya había anunciado la misión Chávez Candanga. Una misión que, según él mismo, el dato no me lo invento yo, tenía 200 empleados. Cuando Hugo Chávez anuncia eso, resulta que su misión Chávez Candanga tenía más empleados que el propio Twitter como empresa. Una cosa loca. Y la misión Chávez Candanga se encargaba, en primer lugar, de atender a la gente, de escuchar sus denuncias, sus demandas, pero la realidad era que eran un montón de perfiles hechos para escribirle loas a Chávez, plantearle problemas de fácil solución y luego agradecérselos, y de ahí para adelante empezó todo un aparato de propaganda gubernamental en redes que hasta el día de hoy no se ha parado. Un aparato de propaganda que implica el uso de ministerios, institutos públicos, recursos del Estado, medios oficiales, empleados públicos en horario de oficina, infocentros, misioneros, VCHES, o sea,
cuerpos de seguridad, un montón de gente produciendo contenido basura en redes para controlar también el discurso que ahí se hace. Y el punto más loco que hemos observado es que incluso durante los apagones masivos que vivió el país, incluso en esos momentos, había campañas gubernamentales activas en redes. Ahí fue cuando se descubrió que miles de cuentas estaban siendo operadas desde Turquía y que se estaban pagando con el oro que Venezuela está mandando a Turquía o algunos otros favores. Y por ahí fue que Twitter se voló varias cuentas, porque eran cuentas bots, cuentas automatizadas que lo que hacían era ensuciar las tendencias en Venezuela. Entonces estamos ante un aparato muy complicado, en buena parte orgánico, porque es gente a la que desde los medios oficiales se les dice qué publicar, y en otra parte pagado, inorgánico, por campañas de bots, al que además se suma algo que ha descubierto una investigadora venezolana llamada Iria Puyosa. La profesora Iria Puyosa hizo un trabajo importantísimo sobre desinformación en redes y descubrió que hay al menos tres maneras de enturbiar las comunicaciones en Venezuela que tienen que ver con producir tendencias todos los días a favor del gobierno, esto con bots, con cuentas falsas, con cuentas orgánicas y demás. La otra es ensuciar las tendencias opositoras. Entonces, si hay una tendencia a favor de alguien de la oposición, vienen las cuentas chavistas y la llenan de contrainformación. Y una de las peores y más sofisticadas, que es que desde el gobierno se alimentan cuentas opositoras radicales, que lo que hacen es radicalizar aún más la discusión que está en la mesa. Entonces, artificialmente inflan temas como la activación de la intervención gringa. Entonces, uno ve el espectro de cuentas que están hablando de ese tema y te consigues que un buen componente de ellas son cuentas bots pro gobierno, cuentas bots que responden al chavismo. Y luego sí ves al montón de opositores que le siguen el juego. Entonces son cuentas que sirven para radicalizar el espectro de opinión pública, para perseguir a opositores que tengan opiniones un poco más de centro, más intermedias, y hacer ver que la oposición es solamente eso, ¿no? Un ala más radical, más violenta, más grosera. Son cuentas que se hacen pasar por opositores radicales, radicalizan la conversación, lo que no significa que no haya opositores radicales que de manera orgánica estén expresándose, pero cuando ves cuáles son sus nexos, con qué cuentas se vinculan, a quiénes siguen, con quienes interactúan, son cuentas de gobierno y están enturbiando la discusión todos los días. Entonces, ese es un aparato en funcionamiento. Entonces, ¿para quién es esta propaganda? ¿Para quién funciona este aparato de propaganda? Y yo, que siempre me gusta seguir en Twitter como que una red muy amplia de gente. Yo a veces sigo gente también de lo que es el Twitter de izquierda o el left Twitter global, y muchas veces me encuentro con estos retweets de cuentas en inglés de Maduro, que justamente yo como las veía en algún momento me sorprendían por lo inorgánicas que parecían, ¿no? Y son cuentas que a veces la izquierda mundial, aquí en Alemania, o la izquierda más radical, citan como evidencia de que el gobierno de Maduro sí tiene un apoyo, ¿no? Son unas cuentas que tal vez para el venezolano, cuando las miras y cuando lees los posts, cuando ves las imágenes de estas supuestas manifestaciones abarrotadas de gente a favor del chavismo, uno se da cuenta muy rápidamente de que no son verdaderas, no son orgánicas, pero que sí hay un público mundial de izquierda que de hecho las utiliza como evidencia y las retuitea y de las que se habla, ¿no? Ese es tal vez un público en el que tiene más efecto todo ese sistema de propaganda y para el que Maduro lo utiliza también. Sí, fuera de Venezuela la situación es más complicada, porque afuera tienes aparato de propaganda pagado, y ese pagado es que se está pagando hoy por vía de alianzas ideológicas, de pagos comerciales. Tienes los que se pagaron antes, o sea, gente que recibió plata del chavismo, como estos clubes de intelectuales amigos de la revolución, gente, sí, que, bueno, por ejemplo, Code Pink ha recibido anteriormente millones de dólares de donación venezolana. Entonces está como esa gente que está honrando sus deudas, que en algún momento recibió plata y bueno, se mantiene. Pero también tienes otra línea y que a mí me preocupa mucho, que es la gente que su nivel de debate lo único que dice es: dime de qué está hablando Estados Unidos y yo voy en contra, ¿ok? Entonces, si Trump está criticando a Maduro, bueno, déjame apoyar a Maduro y ya. O si Bolsonaro, o si Duque, o si lo que sea conservador está hablando en contra de esto, yo lo voy a apoyar automáticamente.
esa a mí me preocupa porque termina siendo muy, muy mediocre, ¿no? Y no es mediocre en sí mismo esa opinión, esa postura, sino que en realidad lo mediocre que ha sido la izquierda internacional para desarrollar un discurso crítico sobre el chavismo. Una cosa que para mí es imperdonable a esta altura de la historia. O sea, gente que en cualquier otra parte del mundo está en contra de la militarización, pero que de pronto en Venezuela le parece genial que los militares estén controlando la vida de la gente, controlen cada variable y tal. Gente que en otros países apuesta por el matrimonio homosexual o apuesta por legalizar el aborto, pero no tiene ningún problema en que en Venezuela se asesinen personas transexuales libremente y con garantía de impunidad, o que no haya matrimonio gay, ni siquiera se esté discutiendo ese tema, o que se siga criminalizando el aborto. O sea, hay unas cosas que tú dices, ya va, pana, pero tú no estás apostando por la, no sé, la autonomía de la gente más pobre, porque entonces apoyar un sistema como el venezolano que los hace más esclavos, más dependientes. O sea, al no haber ese discurso crítico, que ni siquiera ya se pasea por derechos humanos, que sería una dimensión importante. Tú dices, mira, yo estoy en contra de las torturas y como el gobierno de Maduro tortura, listo. No lo apoyo. Pues como eso no está ocurriendo, tienes ese tercer componente de personas dispuestas a ser cínicos, dispuestas a seguir apoyando lo que ocurre en Venezuela solo por llevarle la contraria a las grandes potencias. Para nuestra audiencia que no necesariamente viene de Venezuela, ¿tú pudieras quizás darnos un ejemplo de una experiencia que hayas tenido o una historia que tú hayas cubierto en donde los medios nuevos o los medios alternativos hayan hecho una diferencia o hayan generado un resultado que sin ellos no hubiese sido posible? Y de hecho te lo quería hacer más complicado. Te quería incluso pedir si conocías dos casos. Uno en donde haya habido un buen efecto, un buen outcome, y uno donde haya habido uno negativo. A ver, sí, yo tengo un problema, digamos, en el ámbito venezolano con medios digitales, y es que yo siento que nos sigue haciendo falta más capacidad de marcar la agenda del país. Es decir, ¿se puede hacer buen periodismo? Sí. ¿Se puede hacer periodismo libre? Sí. Ahora, ¿eso tiene algún tipo de significación social? ¿Hace que la opinión pública cambie? ¿Hace que haya algún cambio institucional? No, hasta ahora no ha pasado. Entonces, yo creo que lo que más se parece a esto es, por ejemplo, un trabajo que hizo Roberto Denis y Joseph Polisuk sobre los CLAP, sobre la venta de CLAP en Venezuela, las cajas de comida, y demostrar cómo en el fondo es un esquema de corrupción, cómo es un esquema para robar, y aunque eso no ha parado los CLAP, aunque eso no ha cambiado los CLAP, sí ha servido, primero, a ellos les abrieron un juicio y tuvieron que irse al exilio. O sea, hay periodistas perseguidos en Venezuela. No solamente mi caso por desaparición y otras cosas terribles que me pasaron, sino bueno, hay periodistas que han sido exiliados, que han sido perseguidos. Pero lo segundo es que ese caso ha servido para sustanciar que a las personas indicadas en ese reportaje se les abra juicio en Colombia, en República Dominicana y en Estados Unidos. Entonces, es un periodismo que, aunque no sea amplio, aunque no cambie el país, sí le sirve a legisladores, a investigadores de otros países para tomar medidas contra la dictadura. Ese sería para mí el primero. Y el segundo... Disculpa que interrumpa, pero mencionas algo muy interesante que no habíamos tocado y que yo sinceramente estoy cayendo en cuenta. Muchos periodistas que trabajan en las redes no tienen la protección de una institución. Y muchas veces pudiera incluso cualquier actor autocrático sugerir, no vale, ese chico no es ningún periodista, eso es lo que es un tipo con un celular. Y al final lo máximo que uno puede hacer es comprobar con sus números, ¿no? Y esa será su defensa, pero la falta de ese apoyo institucional, así por muy mínimo que sea, es bien fuerte, ¿no? Cambia el paradigma. También piensa que lo que tienes entonces es el apoyo de la audiencia, ¿no? Yo creo que, Luis Carlos, en tu caso fue el más evidente, ¿no? Justo después de la desaparición, la respuesta total de la audiencia y el ruido que se hizo es una cosa que muy bien, hasta más que sustituye ese apoyo institucional. Sí, bueno, pero en mi caso también hubo apoyos institucionales, o sea, se pronunció la CIDH, la OEA, la ONU, distintas embajadas, o sea, hubo mucha gente que se movió y además yo estoy agradecido con todos, pero bueno, también tuvo que ver con mi propia capacidad de relación con todos estos actores y la gente a la que había impactado en años de formación.
pero efectivamente mucha gente está desvalida y es muy, muy rudo porque este país sigue deteniendo gente, aquí sigue habiendo medios cerrados, periodistas perseguidos. Por eso, para mí el caso de Armando Info es interesante porque aunque no es que es un tema que el país completo esté discutiendo, sí ha tenido repercusiones y se le ha mostrado a los corruptos que hay consecuencias. Yo diría que la segunda ganancia, el segundo caso importante, es que la cobertura de las manifestaciones cambia completamente por las redes sociales. Estamos en un país donde no se puede hacer cobertura en vivo de protestas, no se hace. La gente sabe que si hay una protesta no la va a ver en televisión ni en radio. Entonces son los medios digitales los que cubren eso. Y esas son justamente las escenas que le dan la vuelta al mundo, las escenas que se muestran en noticieros, las que han generado imágenes importantes sobre Venezuela. Y eso se debe no a un usuario, a dos, sino a toda la red de personas que está cubriendo. Algunos pagados y otros no. Cuando digo pagados es que perciben un salario por su trabajo, trabajan con un medio de comunicación o no, y otros que no, otros que lo hacen por su cuenta. Pero en el fondo, aunque funciona, o sea, funciona en términos de mostrar en público, nuevamente no es que genere un impacto dentro, sino que lo genera afuera, lo genera de cara a organismos internacionales. Te pongo un ejemplo. Para mí fue rudo el caso de Marvinia Jiménez. Marvinia estaba en La Isabelica, una zona popular de Valencia, en el estado Carabobo, y ella sacó su celular para tomar unas fotografías de la represión de la Guardia Nacional. Y a ella la detiene la guardia, una mujer guardia la tira al suelo, le pone las rodillas en los brazos, la inmoviliza, la pone en cruz en el piso, se quita el casco y le cae a golpes en la cara con el casco, la rompe, le hace daño. Esa escena fue fotografiada, fue grabada en video, la mostró el diario El Carabobeño, pero aún así Marvinia fue desaparecida, detenida, y la única manera de liberarla fue cuando se hizo suficiente ruido. Pero aún así, aunque en la ONU, en Ginebra, ante el Comité contra la Tortura y Tratos Crueles y demás, se habló de ese caso, lo único que dijo el gobierno fue como, mira, no, a esa funcionaria se le abrió un juicio, se la está siguiendo, pero en realidad no, le han garantizado impunidad. A muchos militares represores les han dado premios, les han dado casas, carros, comida, dinero, bonos, solamente por reprimir. Pero por lo menos Marvinia está libre. Y de hecho creo que tuvo que irse al exilio, pero por lo menos está fuera de la cárcel. Entonces son estas escenas dramáticas, terribles, pero que fueron recogidas, son las que le pueden salvar la vida a una persona. Porque hay otros a los que le han hecho cosas peores que justamente por no ser conocidos o por no haber una imagen de ellos, pasan de largo. Insisto en eso porque si nos está escuchando gente que todavía quiere apoyar la dictadura venezolana, bueno, que sepa que es una dictadura capaz de desaparecer, torturar, golpear a gente pobre que protesta por agua, por luz, por comida en sectores populares. Eso está pasando. Luis Carlos, yo voy a asumir un riesgo aquí personal y te voy a hacer una pregunta difícil. Y te la voy a hacer porque me la han hecho a mí. Te imaginarás que uno en el exterior, uno está enfrentado de parte de la izquierda, sobre todo, uno se encuentra una y otra vez teniendo el debate de por qué Venezuela no es lo que la gente en el exterior cree que es. Y no solamente en Europa, también entre latinoamericanos hay ese fenómeno todavía bastante. A mí un mexicano de izquierda me comentaba que si bien se nota que en Venezuela hay dificultades, y creo que entiendes por dónde viene la pregunta, pero él me comentaba que, oye, ¿cómo, si Venezuela está mal, cómo está México? Con el tema de los periodistas y las desapariciones. Entonces, te dejo la pregunta a ti, y disculpa que se entiende que es una pregunta difícil, pero yo creo que es pertinente, porque Latinoamérica es grande. Es que no es una pregunta para nada difícil, y ahí tengo la ventaja de que he dado clases en México, he dado clases a periodistas mexicanos y he estado en zonas de riesgo. Mira, yo tuve programas de formación de seguridad para periodistas en ciudades que eran más peligrosas que Caracas. Eso es Ciudad Juárez, San Pedro Sula en Honduras y San Salvador en El Salvador, antes de que Caracas las superara todas y las dejara atrás. ¿Qué pasa? Que son países con un nivel de conflictividad que hacen que los periodistas mueran asesinados y mueran mucho. En México es increíble. O sea, yo estuve en Día de Muertos en México con la organización Artículo 19 en un evento que hicieron en el Museo de la Memoria honrando la memoria de periodistas asesinados.
Una cosa que yo jamás he hecho en Venezuela. En Venezuela han muerto 3 o 4 periodistas, fotógrafos, en el contexto de protestas y un par de ellos por haber tocado el tema de narcotráfico y militares. Además, estamos hablando de tres periodistas en 19 años. Voy a ensamblarte la respuesta, porque la cosa es así. La dimensión de México es estructural, es muy, muy grave y ellos necesitan construir nuevos canales institucionales para reducir esa violencia, ¿ok? Y lo que ocurre en México es atroz, terrible, en el marco de asesinato de periodistas. El problema con Venezuela, la diferencia con Venezuela es el deterioro, y eso sí es interesante. O sea, lo de México, insisto, está mal estructuralmente y hay que corregirlo. Lo de Venezuela no estaba mal y de pronto se deteriora y cae. Entonces yo no puedo esperar a que asesinen a 20 periodistas por año en Venezuela para que un mexicano me diga, bueno, bienvenido al club. Yo lo que necesito es que dentro del contexto mexicano también haya solidaridad de gente que entiende la gravedad de este asunto. Por eso por mí se movieron medios mexicanos de todos los niveles, porque además yo reporto como para 12 medios distintos en México, incluido W Radio y Televisa, o sea, 2 de los medios más grandes de México. Pero es que además ocurre otra cosa, y eso es importante. El conflicto en México, la violencia en México contra periodistas es de carteles del narcotráfico y en algunos estados de líderes regionales que responden al narcotráfico. Pero no es que en Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, están matando periodistas. ¿Okay? Es un país que lo que tiene son unos focos no controlados de violencia, unos focos donde el narco es más importante que el Estado, y bueno, tienes que atenderlo, tienes que atacarlos como focos. Cuando uno analiza la violencia en Venezuela, es violencia oficial, es el Estado contra la prensa, es el Estado generando condiciones para que la gente agreda a los periodistas. Entonces eso es algo que no puedes aceptar. Ahí es donde hay una diferencia que si un chairo mexicano no sabe diferenciar, le toca entonces aprender un poquito más. Pero para mí, claro, eso, y no es lo mismo la violencia oficial que la violencia de la calle. En El Salvador yo pude entender muy bien cómo funcionan las maras. Y bueno, las maras tienen unos componentes de bandas armadas que tienen extorsión masiva, territorial, que controlan espacios y negocios y se matan entre ellos y tienes una cantidad de muertos increíble. Cuando vienes a Venezuela, no. En Venezuela la gente se mata porque se te atravesaron en el semáforo, porque te iban a robar un celular. O sea, son un nivel de violencia distinto, que además está absolutamente descentralizado, que no tiene foco y que por eso tienes que atender. Entonces, el gran problema, eso me lo enseñó, fue un relator de derechos humanos de la OEA, él trabaja, él es experto en cárceles, que él me decía, el problema de Venezuela no es la violencia comparada con otros países, es cómo se deterioró para llegar a ese nivel de violencia. Porque los deterioros no tienen fondo, sobre todo cuando no cambian las condiciones. Entonces, eso es lo que nos alerta de Venezuela. Bien. Ya que hablamos mucho de Venezuela, siento que hubo un tema que no tocamos y haciendo otra vez hinco en que nuestra audiencia no solamente es de Venezuela, yo quisiera que habláramos un poquito de los medios en Venezuela, específicamente de los medios que ya no existen. Y recordemos rapidito que en los últimos 20 años en Venezuela han prácticamente desaparecido todos los medios independientes importantes. Los que no han desaparecido se han autocensurado. Y ese es quizás el tema con el que yo quisiera cerrar. Yo conversaba con mi gran amigo Rodrigo Marcano, que es con el que yo a veces es mi gran contacto en Venezuela para todas mis informaciones, y él me planteaba lo siguiente, para que te lo preguntara a ti. Él entiende que hay 2 tipos de autocensura. Está la autocensura que se ejerce un medio para poder seguir, digámoslo, vendiendo, para poder seguir operando, salvar a su team, salvar a sus inversores, salvar a su bottom line. Y también está la muy difícil y complicada línea del periodista que se autocensura para salvar su espacio y poder seguir criticando. En pocas palabras, someterse para poder seguir vendiendo o someterse para poder seguir haciendo periodismo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo tú ves eso? A mí me tocó lidiar con todas y a ver, partíamos de un principio en la radio, que era
tú puedes hacer el mejor programa del mundo, lo puedes hacer. Tú puedes hablar de lo que te dé la gana. Tú puedes llamarle a Nicolás Maduro como tú quieras, y puedes llamarle a Guaidó como tú quieras, y puedes llamar a las fuentes que quieras para que hablen del tema que quieran. Eso sí, lo vas a hacer una vez, porque al día siguiente no vas a estar al aire. Entonces, esa era la decisión. Yo, cuando trabajaba antes en una ONG, en una fundación de jesuitas, bueno, teníamos unas líneas editoriales muy claras, se discutían, todos sabíamos qué estábamos pensando todos y sobre eso tomábamos decisiones editoriales importantes. Éramos muy incómodos, muy críticos con el gobierno, pero lo discutíamos. Y cuando llegué a la radio y pregunté cuál es la línea editorial acá, me dijeron, bueno, la línea editorial es que no nos cierren, punto. No significa que sean unos veletas manipulados y tal, no, sino que la línea es preservar el espacio. Esa preservación ha implicado sacrificar muchísimo, mucho. O sea, los principales programas fueron sacados del aire. En la medida en la que fueron incómodos para el gobierno, fueron sacados del aire. E insisto con ese punto, puedes hacer el mejor programa, pero lo vas a hacer un solo día. Entonces, hay autocensura para preservar el espacio. Hay una autocensura que yo llamaría cautelosa. Por ejemplo, yo no suelo tocar temas de narcotráfico y militares porque yo no manejo esa fuente. Yo no sé de militares, yo no sé de narcotráfico. O sea, yo no te puedo decir quién trajo qué cargamento ni quién es parte de cuál cartel, porque no tengo las pruebas en la mano. Entonces, es un tema como de cautela para tocar algunos temas. Hay una autocensura, que esa sí es la que uno tiene que combatir, que es la de la complicidad ideológica, que es la complicidad de los amiguitos. Esa sí que me parece asquerosa. Esa complicidad donde te dicen, no, vale, no hables mal de este porque es accionista, porque es amigo del jefe. Esa sí que es un asco, y esa nunca la vi, o sea, esa nunca la sufrí, pero es la que están viviendo algunos canales privados que en realidad son de capitales chavistas, o algunos canales privados que le deben favores a gente del gobierno. Entonces tratan de jugar una línea que no es neutral, sino que es nula. Es una línea nula, no informan, no educan, no tienen perspectiva crítica. Entonces, se suele ver la autocensura como una cosa mala que hacen los periodistas, pero en realidad hay que verlo como una decisión que es estructural, que es del medio y que en ocasiones va a responder a distintos objetivos. Yo no tengo problema con la cautelosa que te va a permitir seguir al aire mañana, pero hasta esa tiene un límite. O sea, hasta esa tiene una limitación, y yo creo que uno le puede dar la vuelta, puede ser creativo, puedes inventarte muchas maneras de decir las cosas, pero también hay un límite. Y bueno, por eso justamente me he inventado otro formato y otras maneras de decir cosas. Perfecto. Había un punto que también había olvidado y que quería tocar, que era no solo los límites de Twitter y de las redes sociales para informarse, sino como espacio de debate público, ¿no? Uno a veces tiene fenómenos como los echo chambers, los cuartos de eco de opiniones o ecos de opiniones, y también la tendencia que es como una red, Twitter al ser una red en la que las intervenciones tienen mucha brevedad, que no es apta para debates políticos un poco más profundos, ¿no? A veces uno tiende entonces a tratar las cosas muy superficialmente. También está el tema de la cantidad de gente que en verdad está en Twitter. A mí a veces me sucede que, como me estoy informando acerca de un suceso o la última manifestación que está pasando, que en Twitter se crean estos momentos de emoción por la gente que yo sigo, aunque yo intento seguir siempre la gama más amplia de personas, pero también yo a veces entiendo la limitación de que no todo el mundo en Venezuela está en Twitter, y que a veces entonces la fracción de gente que yo puedo encontrar pueden estar sesgados de dónde vienen en las posiciones políticas. Entonces, tú hablas mucho de estas iniciativas para intentar mejorar este debate o para mejorar estas maneras de informarse, y tal vez para el oyente sea interesante saber exactamente qué iniciativas son en las que tú estás participando y cómo uno puede entonces superar estas limitantes de la red social, o cómo tú estás trabajando para mejorar eso, esas fallas. Bueno, mis iniciativas, ahorita estoy trabajando dos en paralelo. Una es la que tengo con mi esposa. Hemos creado la plataforma patreon.com, nuestra cuenta Naki Luis Carlos, la pueden conseguir como Naki Luis Carlos en patreon.com. Y lo que hacemos allí es que hacemos textos casi diarios, ella hace resúmenes informativos casi diarios, la gente los puede tener en texto. Tenemos una grabación de esos textos en formato podcast, así que van a tener podcast casi todos los días resumiéndole las principales informaciones y análisis. Tenemos además
unos programas en video que grabamos 2 a la semana, los 2 juntos, 3 míos independientes y 2 de ella independientes. O sea, es un tren de producción amplio y bastante ambicioso, y que se sostiene con microfinanciamiento. Entonces la gente puede suscribirse y decir, bueno, te pago $5 al mes o $10 al mes o lo que sea, y eso a la suma de un gentío puede ayudar. De hecho, ahorita queremos abrir un proyecto nuevo que es contar historia hacia atrás, o sea, contarle a nuevas generaciones qué carrizo fue lo que pasó en el golpe de Estado del 2002, qué carrizo fue lo que pasó aquí en la reforma constitucional del 2007, cómo fue la primera ley habilitante de Hugo Chávez en el 2000, o sea, cómo se cambió la Constitución en el 99. Hay que contar esa historia, pero bueno, para eso hace falta guionistas, hace falta más material audiovisual, o sea, es un trabajo que no vamos a hacer a pulmón, sobre todo en un momento en el que la hiperinflación está matando cualquier economía local. Y lo segundo que estoy haciendo se llama La Cátedra del Pop, lo consiguen en Instagram como @catedrapop, que es la manera de explorar nuevas narrativas, grandes franquicias de la cultura popular, series, películas, cómics, lo que sea, libros, y tratar a partir de esos relatos hacer también análisis de la cotidianidad. Por ejemplo, este domingo vamos a tener el análisis ya final de Juego de Tronos y tenemos 2 perspectivas absolutamente políticas de poder y discurso para analizar Juego de Tronos. Entonces, yo creo que el pop puede ser un buen vehículo de análisis político o de análisis filosófico o de análisis psicológico, siempre que tengas a los ponentes correctos que ayuden a que las audiencias masivas aprendan más. Yo creo que esa va a ser mi recomendación personal, que de verdad chequeen el contenido que están haciendo Naki y Luis Carlos y los apoyen en Patreon. Y tal vez Elías, no sé si todavía tú quieres hacer tu recomendación. Sí, cerrando con nuestro formato de recomendaciones, yo proponía un libro de Noam Chomsky que es muy citado y muy famoso, que habla de, bueno, la traducción del título en español sería Manufacturando Consenso o Consenso Manufacturado, Manufacturing Consent, The Political Economy of Mass Media. Es un clásico, y lo que llama la atención de este libro es que Noam Chomsky trató, a través del estudio del lenguaje y de la comunicación política, de sistematizar un poquito en su pensamiento lo que él sentía que era donde estaba yendo, y uno se lee ese libro hoy en día que no es nuevo y es más relevante que nunca. El libro básicamente trata de cómo el nuevo paradigma de la propaganda no es decirte una mentira, sino simplemente ir sembrando una matriz de información que te genera, o sea, que te hace a ti mismo pensar que llegaste a la conclusión tú mismo, y que eso, pues uno va como sembrando y manufacturando el consenso de las ideas independiente, por diseño, sin que la audiencia se dé cuenta. Es básicamente un estudio de la nueva propaganda y de las nuevas maneras de comunicar políticamente. Mauricio, ¿qué nos tienes tú? No, ideal. No, yo ya recomendé el contenido de Luis Carlos. Yo creo que también Hubo varios estudios que mencionaste y que me parecieron interesantes y que voy a investigar y los voy a poner luego en Twitter. Invitamos a todos bajo el hashtag recomendaciones claroscuro, entonces ahí se va a poder encontrar el resumen. Quisiera invitar de nuevo a los oyentes entonces a seguirnos en Claroscuro 030 en Twitter, también a seguir a Luis Carlos si se quieren enterar de Venezuela y encontrar excelente contenido. Y agradecerles por escucharnos el día de hoy. Aquí Mauricio Dávar. Con ustedes, Elías González. Y muchísimas gracias, Luis Carlos, por venir hoy al programa. Todo un placer, de verdad. Un abrazo gigantesco hasta Berlín. Espero volver. Saben que Alemania fue el primer país que conocí fuera de Venezuela, así que ese es mi estándar de modernidad. Hey, de verdad, aquí en Berlín te estamos esperando. Y hay puertas abiertas, mano. Claro que sí. Bueno, saludos.